Hola a todos, hoy vamos a ver la clase de anatomía por imágenes del aparato cardiovascular. Vamos a arrancar con esta imagen, ya habíamos visto toda la parte del aparato respiratorio, por lo cual ya saben que el tórax es una región donde hay muchas estructuras anatómicas y va a haber mucha superposición. En este caso, la clase de hoy vamos a hablar todo de la parte cardíaca y de lo cardiovascular, que va a involucrar también esta región. Tienen algunos estudios específicos, como ya se va a poder ver, pero bueno, sepan que cuando veamos estudios de tórax, vamos a tener esta superposición debido a, como yo les comentaba, todas estas estructuras en un mismo lugar. Bueno, arrancamos con el corazón. ¿Cuáles son los métodos de estudio? Como ya les adelanté, va a tener unos estudios específicos. Por ejemplo, el ecocardiograma, que va a estudiar la anatomía y también la fisiología del corazón. Otro estudio que también podemos tener es la tomografía cardíaca, que no siempre está disponible, en todas las ciudades no está, y bueno, va a evaluar más que nada la anatomía. También vamos a tener la resonancia cardíaca, que tampoco va a estar disponible en todos los lugares, que evalúa la anatomía y la fisiología, y sí lo que vamos a tener disponible son otros métodos anatómicos que podemos valorar la silueta cardíaca, como por ejemplo la radiografía, y también en una tomografía de tórax o en una angiografía de tórax, ¿sí? Ahora les voy a ir contando las particularidades de estos estudios. Bueno, ecocardiograma. Ecocardiograma es aparte del ultrasonido, como una ecografía, ¿sí? Va a utilizar ondas sonoras para crear imágenes del corazón. Vamos a tener dos vías. Vamos a tener una ecocardiografía transtorácica, que sería por en medio del tórax, que se va a apoyar al transductor, o transesofágica, que obviamente va a requerir una sedación del paciente, ¿sí? Porque se va a ver el corazón mediante el esófago. ¿Qué permiten ver ambos ecocardiogramas, ya sea transtorácico o transesofágico? La anatomía del corazón, vamos a ver las cavidades, las válvulas y podemos evaluar malformaciones. Y además vemos la funcionalidad del corazón. Por ejemplo, podemos ver cómo se contraen esas cavidades, la apertura y el cierre de las válvulas, y también va a calcular la fracción de eyección. Es un estudio, obviamente, el más importante del corazón cuando uno lo va a querer evaluar. Y fíjense las imágenes que recrea, ¿no? Acá tenemos las cuatro cavidades cardíacas, tanto las aurículas, aurícula derecha e izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y si tuviéramos imágenes en movimiento, podemos ver cómo se contrae el corazón, la apertura de las válvulas, ¿sí? Y por métodos y software que tiene, también calcula la fracción de eyección. ¿Qué pasa? La parte anatómica de ecografía es más difícil porque son imágenes que se recrean en un tiempo real, por lo cual sepan que es el estudio de elección para valorar la anatomía y la función del corazón, pero bueno, la anatomía la vamos a ver en otros métodos. Bueno, les hablé un poco de angiotomografía coronaria o cardíaca. Les conté que no estaba disponible en todos lados. Esto es así porque a los pacientes se le hace tomar toda una medicación de betabloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca, así que es un estudio de alta complejidad. Y como dice el nombre, es para evaluar las arterias coronarias y además también podemos ver todo lo que es la anatomía cardíaca. También tenemos la resonancia cardíaca, eh, que al igual que el ecocardiograma también puede valorar todo lo que es la funcionalidad, calcula también las fracciones de eyección, porque tiene secuencias de cine que son en movimiento, ¿sí? Pero bueno, son, como ya le digo, estudios de alta complejidad y tienen indicaciones precisas de ciertas patologías. En este caso, lo que pueden ver son ustedes secuencias que siempre se van haciendo corte de dos cámaras, ven que acá se ven dos, cinco cámaras porque se ven las cuatro cavidades más la salida de la aorta, y después este es un eje de dos cámaras en un corte sagital. Pero bueno, con estos estudios de alta complejidad no vamos a repasar hoy la anatomía, pero se los muestro para que sepan. Además, también lo que se hace es inyectar contraste, que en este caso resonancia utiliza el gadolinio, y puede valorar todo lo que son los realces tardíos de ciertas patologías como infartos, como miocarditis, ¿sí? Acá vamos a ver todo lo que es miocardio.
Así que para lo que es miocardiopatías, infartos, pericarditis es un estudio que puede evaluar muy bien. Pero bueno, yo les dije que estos estudios son de alta complejidad y el ecocardiograma es más difícil por ahí repasar la anatomía con un estudio que sea real. Por lo cual nos vamos a basar en lo que uno hace en la práctica diaria, que es una radiografía de tórax, ¿sí? Que nos da mucha información también de la silueta cardíaca, de cómo es su tamaño, ahora como vamos a ver. Bueno, al corazón, ¿dónde lo ubicamos? En el mediastino. Y por lo que les dije anteriormente, sepan que en el mediastino hay muchas estructuras superpuestas, por lo cual vamos a evaluar los famosos contornos, los famosos arcos. Además del corazón, también vamos a tener la tráquea carina, aorta con el corazón y los ilios pulmonares también vamos a ver. Que siempre es importante cuando uno habla de radiografía recordar las densidades radiológicas, ¿sí? Obviamente tráquea y carina son estructuras que la vamos a buscar con contenido aéreo, por lo cual van a ser radiolúcidas. Aorta, corazón e ilios, por el contrario, son estructuras que van a tener densidad líquida dentro, porque corre sangre por dentro, es fluido, por lo cual las vamos a ver radiopacas, o sea, blancas. Bueno, esta es una radiografía de tórax normal, como vimos en la otra clase, en la que era respiratorio. ¿Dónde vamos a situar el mediastino? Entre ambos pulmones, por los cuales los pulmones ya las conocemos, que son acá estos órganos que tienen radiolúcidos y toda su trama vascular dentro, que es radiopaca. Entonces el mediastino va a estar en el medio de estas ambas estructuras radiolúcidas con su trama. Esto va a ser el mediastino. Pero como yo les decía, hay muchas estructuras superpuestas, por lo cual siempre uno lo que evalúa es el contorno, no puede evaluar el contenido, ¿sí? Fíjense cómo cambia a veces con una buena técnica y los equipos nuevos que son digitales, todo lo que es la anatomía, ¿sí? En este caso, fíjense que tráquea y carina, que yo les conté que íbamos a marcar, que son radiolúcidos, tienen una densidad aérea. Siempre la tráquea, como habíamos visto anteriormente, está ligeramente desplazada en su porción inferior hacia la derecha por la presencia del arco aórtico. Y después carina es la zona donde la tráquea se bifurca en dos bronquios, que es aproximadamente a la altura de la vértebra torácica 4, ¿sí? Bueno, si tuviéramos que marcar, acá marcamos el botón aórtico, que se delimita bien su borde, y acá estaría el corazón, ¿sí? Bueno, también marcamos los ilios, el ilio derecho, el ilio izquierdo. Acuérdense que estos son los ilios pulmonares, siempre el izquierdo va a estar arriba, más arriba que el derecho, pueden estar iguales, pero no nunca el derecho más arriba que el izquierdo. Bueno, ¿por qué hablamos de contornos? Como yo les decía, acá hay superposición de imagen, por lo cual yo acá no puedo ubicar dónde está cada estructura anatómica. Sí puedo delimitar bordes y después vamos a tener la explicación anatómica de por qué los bordes son de esa manera. Vamos a empezar con el lado derecho, ¿sí? Vamos a tener dos arcos. El superior es de la vena cava superior y el inferior es de la aurícula derecha. Del lado izquierdo tenemos tres arcos. El superior es la aorta, el botón aórtico, el medio es la arteria pulmonar y el inferior es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Tiene explicación anatómica. ¿Y cuál sería esta? Fíjense que esto es una tomografía en la cual uno es obviamente, al ser tridimensional en ejes axial, coronal y sagital, puede encontrar las estructuras anatómicas y seguirlas. Entonces, esta es la explicación de los arcos, ¿sí? Fíjense cómo el superior derecho, entonces es la vena cava, que va a estar llegando a la aurícula derecha, ¿sí? Por debajo tenemos entonces la aurícula derecha. En los tres arcos del lado izquierdo tenemos la aorta, el superior, el medio la arteria pulmonar y el inferior es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué no nombramos, por ejemplo, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho? Porque ambos son centrales. Entonces, al ser centrales, no vamos a ver sus bordes cuando evaluamos la silueta cardíaca en placa. Si tuviéramos que decir, el ventrículo derecho va a estar acá, en la región central, en la parte anterior, y la aurícula izquierda, como ustedes ya saben, es bien posterior, ¿sí?
Bueno, acá tenemos para que ustedes se guíen en tomografía de por qué los arcos son así. Realmente evaluamos los bordes en radiología simple. Bueno, ¿qué otra cosa podemos evaluar además de estos bordes, de si están presentes y qué son? El índice cardiotorácico. ¿Para qué sirve esto? Para calcular si el corazón está aumentado de tamaño o no, si esta silueta cardíaca que uno ve está normal o está aumentada de tamaño. ¿Cómo se saca el índice cardiotorácico? Se traza una línea que va por la mitad, sería por las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales torácicos, y en esta línea se van a trazar dos más. La línea A va a ir al borde más externo de la silueta cardíaca del lado derecho, y la línea B va a ir al borde más externo, o la parte más externa, del contorno izquierdo, ¿sí? Y luego la línea C, que va a ser horizontal también, va a medir todo el diámetro, va a ser de la caja torácica, ¿sí? Lo medimos siempre en la parte interna de todos los que son los arcos costales. Entonces, ¿qué cuenta hago? A más B sobre C. Y esto tiene que ser normal cuando es menor o igual a 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que la silueta cardíaca va a entrar dos veces en el tórax. A veces la forma más fácil cuando uno por ahí no saca cuentas o por ahí a veces el programa no te permite trazar estas líneas, ustedes van a ver que ¿dónde visualizan una placa de tórax? En un hospital a veces tienen PACS, que eso qué sería, sería como un sistema que les permite a ustedes hacer cuentas, medir en las placas que están valorando. No todos los hospitales tienen eso, a veces les llega la placa impresa, por lo cual, ¿cómo podrían hacer? Miden con un papel la distancia de la silueta cardíaca, ¿sí? O la marcan el contorno más externo de cada lado y calculan si este contorno total entra dos veces en el tórax. Eso por ahí es lo que se utiliza más a la práctica, pero la ideal es sacar de esta manera. ¿Qué les voy a decir de salvedad? Van a ver que en las radiografías de tórax se ve una parte como más clarita al lado de la silueta cardíaca. Eso no lo incluyan porque esto es grasa pericárdica, ¿sí? Fíjense que la grasa pericárdica va a rodear al corazón y tiene densidad más radiolúcida, no es tan radiopaca como el contenido hídrico del corazón. Bueno, si nosotros hiciéramos una radiografía perfil, el corazón está en el mediastino y está en el mediastino anterior. Si tendríamos que ubicar qué se ve de perfil, recuerden que el ventrículo derecho es central y es anterior, así que lo vamos a ubicar acá. Y acá estaría todo lo que es la aurícula izquierda, que va a ser central y posterior. Pero bueno, esto hacer superposición, uno la verdad que puede decir que estas estructuras están acá, pero obviamente voy a tener aurícula derecha y ventrículo izquierdo también superpuesto, por lo cual no es tan anatómico por ahí como el frente que uno puede valorar los contornos, ¿sí? Acá los contornos en perfil no se marcan. Sí, lo que es importante, ¿para qué sirve una radiografía perfil? Para las divisiones del mediastino, ¿sí? Del borde cardíaco posterior para atrás, ya pasamos a ser mediastino medio, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es silueta cardíaca va a estar en mediastino anterior. Esto por ahí les cambia porque hay algunos perfiles que lo ponen de un lado u otro según cómo se haya impreso la placa. Bueno, mediastino medio, donde van a estar los grandes vasos, como aorta, también va a estar tráquea, y todas esas estructuras van a estar en el mediastino medio. Van desde el borde cardíaco posterior hasta un primer centímetro de la parte anterior del cuerpo vertebral torácico, ¿sí? Así que en mediastino medio, si ustedes prestan atención bien detalladito, acá podemos ver cómo se nota todo lo que es la aorta. Así que bueno, la radiografía perfil, en vez de marcar o delimitar estos bordes aórticos, nos divide el mediastino y nos permite ver dónde está la silueta cardíaca. Entonces, en resumen, si tenemos que decir cómo estudiamos el corazón, sepan que lo primero es el ecocardiograma, donde vamos a evaluar la anatomía y la función. Después tenemos otros dos estudios
O el segundo en elección, si queremos decir, es la resonancia, porque también va a valorar la anatomía y la función, pero también no se olviden que la tomografía coronaria tiene indicaciones precisas también, y que tanto resonancia como tomografía específicas del corazón no siempre están disponibles. Sí, lo que tenemos que recordar, que lo vamos a ver todos los días, es una radiografía simple de tórax para evaluar a grandes rasgos cómo está la silueta cardíaca. Recuerden, en el frente, entonces vamos a delimitar los bordes o contornos mediastínicos, y en un perfil nos va a ayudar mucho a delimitar la silueta cardíaca, porque es una línea para dividir el mediastino. Desde el borde cardíaco hacia atrás, 1 centímetro más o menos de la parte anterior de los cuerpos vertebrales, estaría el mediastino medio, ¿sí? Donde vamos a ver todos los que son los grandes vasos. Llegamos a la parte de vascular, ¿sí? Que vamos a ver hoy toda esta parte de grandes vasos, vena cava, aorta, como ya hemos algo adelantado. Bueno, si tuviéramos que decir cómo se estudia un vaso, toda esta parte vascular, tenemos ecodoppler. Acuérdense que con este ecodoppler que les conté cardíaco, se pueden ver también las salidas de la aorta, de la vena cava, de estos grandes vasos. Tenemos el otro estudio, que es la angiotomografía, que va a ser la elección para estudiar todo lo que es anatomía y la región de anatomía. Después vamos a tener angioresonancia. Acuérdense que ustedes, la resonancia no tiene radiación, por lo cual a veces en algunas indicaciones precisas uno necesita hacer resonancia en vez de tomografía. Por ejemplo, niños, para no irradiarlos, embarazadas también. Y lo último, angiografía, que es un estudio que es más invasivo, es con un cateterismo. Pero bueno, la clase de hoy, la que vamos a ver, es la angiotomografía, que nos permite ver todo lo que es la anatomía regional. Pero sepan que si tienen que decir los métodos por estudio para todo lo que es lo vascular, puede ser con ecodoppler, que además permite ver todas las características internas, tanto de anatomía como fisiología, y luego la angio-TC para ver todo lo que es la anatomía regional alrededor. También, para agregarles, la angiografía, si bien es un estudio de alta complejidad, como le dije, que se necesita hacer como un cateterismo, a veces también puede ser terapéutico. Pero bueno, la clase de hoy se va a basar entonces, como le dije, en la angiotomografía. Bueno, la angiotomografía, ¿qué es? Es una tomografía, pero con contraste endovenoso, que tiene una particularidad. Se administra a alto flujo. Al paciente se le pone una buena vía. No sé si han visto alguna vez cómo es una vía venosa periférica, que generalmente uno lo coloca en el brazo, en el pliegue. Y bueno, esta inyección de contraste va a ser a alto flujo, aproximadamente de 3 a 4 mililitros por segundo. El paciente, como vamos a pasar este contraste, tiene que tener dos preparaciones. Primero va a tener que tener un ayuno de 8 horas, porque el contraste puede provocar una sensación o vómitos, por lo cual no tiene que haber comido nada en 8 horas previas. Y además tiene que tener la salvedad de tener valores de creatinina normales. El contraste tiene excreción renal, por lo cual tenemos que saber que la función de ese paciente está bien como para administrar el contraste endovenoso. No se puede dar contraste oral, que seguramente esto lo vamos a ver más en digestivo. El contraste oral es para teñir todas las vísceras huecas. En este caso nos va a confundir, porque nosotros necesitamos teñir solamente las arterias y venas, así que no, oral no. Sí, lo que se va a hacer, más que nada, esto ya es parte de los médicos de diagnóstico por imágenes, van a hacer reconstrucciones triplanares, y de los técnicos también. Vamos a hacer reconstrucciones en 3 planos, axial, coronal y sagital. Y además hay una reconstrucción AVA, que permite censar solamente el contraste en venas o arterias, depende del tiempo de tomografía que se utilice, y crear imágenes 3D, como ahora ya les voy a mostrar. Bueno, esto sería una angiotomografía. Como ustedes ven, el paciente en asas intestinales no tiene ningún tipo de contraste. Sí tenemos en todo lo que es corazón y vasos, tanto venosos como arteriales, tenemos contraste endovenoso. Así que esto es una angiotomografía, que depende del pedido. Se puede hacer de tórax, abdomen y pelvis, por ejemplo, y seguir todo el recorrido de la aorta. Pero bueno, a veces también se puede hacer solo torácica, depende del pedido médico.
para lo que sea estudiar. Fíjense que esto es un corte coronal, esto es una reconstrucción coronal y una reconstrucción sagital. Pero bueno, vamos a arrancar con los cortes axiales y viendo cómo es toda la anatomía de los grandes vasos a nivel torácico. Bueno, vamos a ver acá, fíjense que acá esto brillante que es, cómo va llegando el contraste desde las venas del brazo de donde se inyectó hacia la vena cava, por lo cual vamos a ver que toda esta parte de donde entra va a estar bien brillante el contraste. En este caso, siempre esto es derecha y esto es izquierda, el paciente le inyectaron en el brazo izquierdo el contraste. Bueno, en generalidades, ¿cómo nos damos cuenta que es una tomografía? Acuérdense, la grasa en tomografía es bien hipodensa, bien oscura, y el hueso es bien hiperdensa, la cortical, ¿sí? Bueno, y obviamente estamos ante una vértebra que tiene inserción para las arcos costales posteriores, así que estamos bien en el tórax, acá vemos parte de lo que es pulmón. Bueno, vamos a ir bajando y vamos a ir viendo qué estructuras van apareciendo, ¿sí? Fíjense que llega bien el contraste, y bueno, me interesaría que sepamos bien este corte. Este es todo llegando el contraste a la vena cava, que acuérdense que acá tenemos el tronco brachiocefálico. Acá yo les voy a marcar, siempre cuando acá hay 3 vasos, vamos a marcar su, ca, bra. ¿Qué significa esto? Esta regla mnemotécnica: subclavia, carótida y brachiocefálico. Acá yo se los tengo marcado. La verdad que es otro tipo de corte porque es uno más inferior, pero está su, ca, bra. Subclavia izquierda, carótida izquierda, brachiocefálico, y después tienen, si volvemos, hay un tronco acá y un tronco acá, que serían el tronco brachiocefálico derecho y el izquierdo, pero venosos, ¿sí? Así que este es el corte que tienen que recordar. Este por ahí no se ve tan específico, este sí es el importante. Su, ca, bra. Acuérdense, subclavia, carótida y brachiocefálico. Como ustedes saben, el brachiocefálico, ahí sí se va a continuar, si uno siguiera hacia arriba, en carótida y subclavia derechas. Miren, vamos a volver ahora a un corte más superior para entender. Y fíjense cómo están la subclavia y la carótida, cada una de su lado, ¿sí? Pero acuérdense que estas son ramas ya directas de la aorta, en cambio las derechas vienen del brachiocefálico, ¿sí? Bueno, luego del corte de su cabra, tenemos un segundo corte para estudiar. Así que este es el primero que vamos a valorar. El segundo es este, ¿sí? ¿Cuál es este corte? Tenemos una estructura brillante que lleva contraste, así que ya sabemos que venía todo del brazo por brachiocefálico, así que esto es vena cava superior. ¿Y qué va a tener al lado? Una estructura que va desde anterior hacia posterior y se hace en una parte horizontal. Esto es el callado aórtico, ¿sí? Así que este es el corte, el segundo corte que vamos a marcar. A veces tienen solo esta imagen, que es el callado aórtico con la vena cava al lado, y otras veces también se puede ver el brachiocefálico cómo se une a vena cava y parte de todo lo que es la carótida izquierda. Generalmente este es el corte que marcamos, ¿sí? Cuando se ven estos dos vasos, que son entonces el callado de la aorta y la vena cava superior. Bueno, ¿qué tenemos a inferior? Tenemos ya el callado, van a aparecer como dos vasos, no hay dos aortas, sino que la aorta en un momento está el callado y queda ascendente y descendente. Es como si fuera un arco iris, el callado está arriba y en un corte inferior, en el mismo paciente encontramos dos aortas, pero en realidad es la misma, ¿sí? Esta sería la ascendente y esta sería la aorta descendente, ¿sí?
Obviamente esto brillante que está acá pegado a la aorta descendente va a ser nuevamente vena cava superior y acá vamos a encontrar una parte de la arteria pulmonar que va a estar en íntimo contacto con la aorta ascendente. Bueno, acá tienen un corte marcado para que ustedes lo sepan. Acuérdense que hay dos aortas, pero no porque haya dos en el cuerpo, sino porque justo en este corte vamos a ver la ascendente y la descendente a la vez. Acá tenemos entonces aorta descendente, al lado vena cava, aorta descendente, siempre pegada a la columna, y acá lo que vemos, que veíamos también acá, es el tronco de la arteria pulmonar y ya vemos la rama izquierda. ¿Por qué les marqué también acá este corte como importante? Porque es importante que conozcan la vena ácigos. La vena ácigos va a ir, está en íntimo contacto con lo que es vena cava superior y siempre va a estar pegado acá a la pleura mediastínica y se va a hacer todo posterior y va a ir por el mediastino posterior. Bueno, bajamos un corte, ¿sí? En este corte que vamos a tener, el tronco de la arteria pulmonar, fíjense cómo se ve divino, lo otro ya venía, así aorta ascendente, aorta descendente y vena cava, y acá ya vemos bien cómo se aparece el tronco de la arteria pulmonar con sus dos ramas, derecha e izquierda, ¿sí? Fíjense que esto es como de acortes que vamos viendo. Es imposible ver todos los vasos en un corte. Entonces, por lo cual, esto va bajando, ¿sí? Fíjense, aorta ascendente, descendente, vena cava, tronco de arteria pulmonar y la pulmonar derecha, y acá ya se ve la pulmonar izquierda, ¿sí? Acá les marqué otro corte como referencia para que tengan aorta ascendente, aorta descendente, vena cava, tronco de arteria pulmonar, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Bueno, si seguimos bajando, ya va a aparecer parte de lo que es la anatomía cardíaca, ¿sí? Esto que se ve acá, que empieza a aparecer, es la aurícula izquierda. ¿Quién va a desembocar en la aurícula izquierda? Hasta ahora veníamos viendo la vena cava en la derecha, ¿sí? En la aurícula izquierda van a desembocar las venas pulmonares, ¿sí? Recuerden que son las que llevan todo lo que es oxigenado. Estas venas pulmonares de la aurícula izquierda van a ser 4, ¿sí? Que acá se empiezan a ver dos, ¿sí? Que son la vena pulmonar derecha superior y la vena pulmonar izquierda superior, ¿sí? Pero ahí está difícil en este corte, a ver si tengo otro, acá se ve, fíjense, perfecto. Esto acuérdense que es como superposición y de repente se ve perfecto la aurícula izquierda con la llegada de estos dos vasos, ¿sí? La pulmonar derecha superior y la pulmonar izquierda superior. Recuerden que cuando ustedes vean esto que es como se le dice la cabeza de elefante, tienen que tener mucha imaginación, esto como sería la cabeza de elefante y esta es la trompa del elefante. Cuando ven esto, están a la altura del ilio, que bueno, no siempre se ve, pero bueno, si lo pueden identificar, está en el ilio. Cuando están a la altura de ilio, en aurícula izquierda van a estar las pulmonares superiores, tanto derecha como izquierda. En cambio, las venas pulmonares inferiores no están en el hilo, están en un corte más inferior. Esto como para ayudarlos a ver cuál es cada una, ¿sí? Fíjense que estas son las pulmonares inferiores y si bien se ven algunos vasos acá, no está esta morfología de elefante, de cabeza de elefante. Pero bueno, con saber que desembocan las venas en la aurícula está bien, no tienen que saber detalladamente cuál es cada una, ¿sí? Siempre es importante este corte, que ustedes sepan que esto es la aurícula y que las llegan las venas pulmonares. Bueno, fíjense cómo ya pasamos un poco lo que es grandes vasos, nos queda solamente acá la referencia de la aorta descendente, y lo que vamos a tener es ya un corte de 5 cámaras. ¿Cuándo se habla de un corte de 5 cámaras? Cuando vemos las 4 cavidades cardíacas más la salida de la aorta. En este caso, esto, la orientación del corazón, ustedes imagínenselo en un paciente que esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿sí? Así que tenemos aurícula derecha, que acuérdense,
que era el contorno que nosotros veíamos a derecha. La aurícula izquierda, fíjense que es central y posterior, por eso en placa de frente no la veíamos. El ventrículo derecho es central y anterior, y acá tenemos el ventrículo izquierdo, que es bien lateral e izquierdo. Del ventrículo izquierdo vamos a marcar la salida de la aorta. Y bueno, en un corte más inferior vemos las 4 cavidades cardíacas y la aorta descendente, que siempre cuando ustedes vean la columna, al lado vamos a tener la aorta descendente. Bueno, si tuviéramos que seguir este estudio, por ejemplo, que al paciente le hayan pedido tórax, abdomen y pelvis en una angiotomografía. Ya pasamos toda la parte cardíaca donde fuimos viendo los principales vasos, vena cava, aorta y arteria pulmonar con las 4 cavidades cardíacas. Y ahora vamos a seguir a la aorta descendente, que obviamente cuando pasa después del hiato diafragmático se va a convertir en aorta abdominal, ¿sí? Acá fíjense que tenemos la última parte de pulmón y acá ya vemos el esófago, ¿sí? Acá, cuando ya los diafragmas, queda poco y nada de pulmón acá en esta partecita, ya vemos el hígado, vemos el páncreas, como después vamos a ver en digestivo. Esta es la altura de la aorta abdominal. La aorta abdominal va a tener 3 ramas principales que uno las puede diferenciar, ¿sí? La primera es el tronco celíaco, la segunda es la arteria mesentérica superior y la tercera es la arteria mesentérica inferior. Por imágenes vamos a poder ver 2, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. La mesentérica inferior es tan pequeña que a veces no la podemos delimitar, ¿sí? Y bueno, en el caso de esta es la primera rama que va a dar la aorta abdominal, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco va a tener esta morfología, ¿sí? Y vamos a ver como 2 vasos. Si bien son 3 las ramas del tronco, acá vamos a ver 2. ¿Cuál vamos a ver? La rama hepática, que es la que va a ir al hígado, y la rama esplénica que va a ir al vaso. Así que cuando vean esta rama saliendo de la aorta abdominal y tenga 2 ramas que van a hígado y a vaso, acuérdense que esta es la rama, la primera, el tronco celíaco. Esta es la segunda rama de la aorta abdominal que siempre tiene la característica de que va a estar cuando uno ve el páncreas. Fíjense que en la anterior, páncreas se ve poco y nada y aparte eran 2 abriéndose. En esta uno ya puede ver gran parte de lo que es cuerpo y cola pancreática, entonces esta es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Que van a ver un vasito solo. Y acuérdense que la arteria mesentérica inferior, por imágenes, es muy difícil, ¿sí? No la vamos a ver. Este corte, porque es importante, acá tenemos las arterias renales, como salen de la aorta abdominal. Acá tenemos la derecha y acá tenemos la izquierda. Esto por ahí la parte cuando vemos el renal y también en digestivo, siempre esto de acá, esta estructura anatómica se llama compás aórtico mesentérico. ¿Por qué se llama así? Porque es como la vena renal pasa, la vena renal izquierda pasa a derecha entre aorta y mesentérica. Aorto mesentérico, compás aorto mesentérico. Entonces, vena renal izquierda pasa entre aorta y mesentérica a desembocar en la vena cava inferior. La derecha no tiene que cruzar porque directamente va a vena cava. Pero bueno, esto entonces es el compás aorto mesentérico. Y bueno, ya después salen algunas ramas, ¿sí? Acuérdense que la mesentérica inferior es difícil de ver. Y seguimos el recorrido de la aorta abdominal hasta que se abren 2 esta aorta, que obviamente es la parte de las ilíacas. Si seguimos a las ilíacas, estas a su vez se van a dividir entre ilíacas internas e ilíacas externas. La ilíaca después se va a transformar en esta parte cuando veamos las articulaciones coxofemorales en femoral. Y bueno, ahí tenemos todo el recorrido que podemos evaluar. Fíjense cómo en una tomografía sola, que sería esta angiotomografía, se puede evaluar todo el recorrido vascular, ¿sí? Del tórax, abdomen y la pelvis.
Esto se los mostré para ver qué es la importancia de los técnicos y los médicos radiólogos en todo lo que es la reconstrucción de las imágenes. Siempre el tomógrafo va a hacer cortes axiales y es importante crear imágenes de reconstrucciones sagitales y coronales, guardarlos porque los médicos cardiólogos van a utilizar mucho todo lo que son las reconstrucciones sagitales para la medición correcta de la aorta. Nosotros también lo medimos ahí. Y es importante esto que les decía, el AVA o Volume Rendering Overview, es esto que, si se fijan, es como que se deja en la imagen solo los vasos y el resto se borra. Eso también da un montón de información para, por ejemplo, un plan quirúrgico. Entonces saca todo lo demás y se pueden valorar bien estas estructuras. Y bueno, acá les dejé como la reconstrucción sagital es re importante para la medición de la aorta, porque a veces en los axiales, esto de que a veces el paciente por ahí se movió un poco o me apareció un vaso y todavía no el otro, la verdad que la medición no se debe hacer en cortes axiales, se recomienda hacer en reconstrucciones sagitales donde se pueda angular bien. Así que por eso les dejé esta imagen para que recuerden y cuando vean una tomografía a veces de un PAX van a ver que se mide acá. La aorta torácica, que sería esta, tiene un montón de segmentos, tiene 1A, 1B, callado, pero bueno, eso ya es muy específico, pero sepan que se hacen mediciones de cada segmento. Acuérdense que la aorta torácica era ascendente, callado y descendente, luego se va a hacer abdominal cuando pasa por el diafragma. Y fíjense cómo se ven bien las dos ramas que les comentaba, que era el tronco celíaco y la mesentérica. Después, esta aorta, justo acá en sagital no lo vamos a ver, si lo podríamos ver en un coronal o en un axial, se va a dividir de abdominal, pasa a ser dos ilíacas, y estas ilíacas se convierten después en femorales. Bueno, por último, brevemente la angioresonancia tiene más tiempo de adquisición, menos disponible, y acuérdense que a veces se utiliza para cuando no hay que utilizar radiación o quedaron dudas diagnósticas. La verdad que la angiotomografía es excelente para lo que es la anatomía y evaluar también la región, y de última a veces se avanza a una angiografía. No es tanto el uso de la angioresonancia, pero bueno, sepan también, esto es re importante, más tiempo de adquisición. Este estudio que hicimos recién, que eran 3 regiones que les mostré de tomografía, cada pasada de contraste, por ejemplo, si yo quiero hacer un tiempo sin contraste, un tiempo de arterias y un tiempo de venas, cada pasada del tórax a la pelvis son 8 segundos, ¿sí? En cambio, si yo tuviera que hacer 3 regiones en resonancia, son aproximadamente 20 minutos cada región. Es más tiempo de adquisición. Si tengo que hacer el tórax, 20 minutos, el abdomen 20 minutos, pelvis 20 minutos. Es un montón de tiempo y requiere que el paciente se quede totalmente quieto, por lo cual ven lo difícil que sería y lo cansador. Así que por eso se prefiere el anterior. ¿Cómo se puede evaluar? Puedo pedir aparte vasos de cuello, puedo pedir aparte el tórax, aparte el abdomen. Recuerden que todo junto a veces es difícil o se puede cortar el estudio en dos. Y bueno, acá les muestro, porque hoy habíamos hablado ya algo de todo lo que era el callado aórtico y sus ramas, que lo van a ver específicamente en anatomía. Acuérdense, esto siempre es la izquierda del paciente y esto es la derecha. Em, Acuérdense que del callado van a salir 3 ramas. La subcabra, ¿se acuerdan esa regla mnemotécnica? Acá tenemos todo lo que es subclavia izquierda, carótida izquierda, que después se va a dividir en interna y externa, que eso lo van a ver en módulo 3 o lo han visto seguramente. Y después el brachiocefálico queda la subclavia derecha y la carótida derecha. Así que subcabra son las 3 ramas del callado. Subclavia, carótida, estas dos izquierdas, y el brachiocefálico que da carótida y subclavia derechas. Y bueno, después fíjense que los cortes son similares. Si tenemos que repasar, acuérdense que esto es vena cava, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar y aorta.
Esto es igual a lo que veíamos hoy como bordes o contornos mediastínicos. ¿Se acuerdan en radiografía? Y bueno, fíjense que después esto es exactamente igual a una tomografía, pero obviamente mayor tiempo de adquisición, ¿sí? Que eso es por ahí, porque la otra termina, la tomografía termina siendo la elección, ¿no? Es mucho más rápido y permite valorar toda la región. Y bueno, siempre, si vamos desde anterior hacia posterior, lo más posterior que vemos del corazón, cuando ya casi está todo la que es aorta descendente, es la aurícula izquierda, ¿sí? Acá ya vemos después ya solo aorta en posterior. Bueno, espero que les haya gustado la clase y cualquier duda me consultan. Nos vemos la próxima.